Buenas noches, mi nombre es Brian Santiago Viraposo. Estoy cursando la carrera de Derecho, me encuentro este semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, bienvenidos a esta presentación sobre la sociología básica del derecho ecuatoriano y la exclusión de la sociedad y la exclusión de género. En este video exploraremos cómo el derecho ecuatoriano ha influido y sigue influyendo en las desigualdades de género, a pesar de los avances importantes en los últimos años. Pues, como introducción al tema. El derecho no solo regula las conductas de las personas, sino también refleja las estructuras sociales, políticas y culturales de una sociedad. En el contexto ecuatoriano, el sistema jurídico ha sido históricamente un reflejo de desigualdades entre hombres y mujeres. A través de la sociología del derecho, podemos analizar cómo el derecho perpetúa estas desigualdades y cómo, a su vez, puede ser una herramienta para transformarlas. Hoy vamos a abordar cómo el derecho ecuatoriano ha excluido y sigue excluyendo a las mujeres a pesar de los avances en su legislación. La concepción de género. La concepción de género como sistema de prestigio es resultado del conflicto social que se condensa en la siguiente afirmación. Las jerarquías sociales entre géneros responden más que a prestigio, a resoluciones de conflictos desfavorables hasta ahora para las mujeres frente a los varones, ya que se trata de una constante conflictiva de la existencia humana, lo cual permanecerá mientras perduren los sexos. Por su parte, la exclusión de género en el derecho se refiere a la discriminación y a la marginalización de las personas debido a su identidad de género. Esto puede suceder de manera explícita cuando las leyes directamente desventajan a las mujeres o implícita cuando se reconocen las desigualdades estructurales y por lo tanto no se toman medidas para garantizar la verdadera igualdad de derechos. Por ejemplo, a lo largo de la historia, muchas leyes han favorecido a los hombres en términos de propiedad, derechos políticos y acceso a la justicia, mientras que las mujeres eran vistas como dependientes del marido o del padre. El contexto histórico en el Ecuador. Para entender cómo llegamos a la situación actual es necesario revisar la historia del derecho ecuatoriano y la exclusión de género en diferentes momentos. A lo largo de la historia de Ecuador, las mujeres han sido excluidas en numerosos derechos, desde el voto hasta la propiedad, pasando por derechos laborales y políticos. Como primer eslabón, era preconstitucional y la exclusión legal antes de 1979. Antes de 1979, la sociedad ecuatoriana era profundamente patriarcal. Las mujeres no podían votar ni participar activamente en la vida política. Además, las leyes estaban pensadas para consolidar un sistema de subordinancia de las mujeres hacia los hombres en la esfera pública y privada. Por ejemplo, en el Código Civil en 1861, no solo se consagraba la subordinación de las mujeres en el matrimonio, sino que también limitaba su acceso a la propiedad y a otros derechos básicos. Como segundo eslabón, el movimiento feminista en la Constitución de 1979. En la década de 1970, el movimiento feminista ecuatoriano comenzó a tomar fuerza, luchando por el derecho al voto y la igualdad ante la ley. Gracias a la presión de las mujeres organizadas, la Constitución de 1979 garantizó el derecho al voto femenino, en un hito histórico en el país. A partir de ahí, comenzaron a surgir reformas legales que buscaban equilibrar las desigualdades de género, aunque quedaba mucho por hacer. Como tercer eslabón, en la Constitución de 2008 y la igualdad de género. El gran avance se dio en 2008, cuando Ecuador promulgó una nueva constitución que reconoció formalmente la igualdad de género. En el artículo 11 establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de género. Y en el artículo 66 asegura que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y a la igualdad, y a la igualdad en todos los ámbitos.
Este marco constitucional es uno de los más avanzados en América Latina, pero la implementación sigue siendo un desafío en el país. La Constitución de 2008 y sus avances en los derechos de género. La Constitución de 2008 representa un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Ecuador. Por primera vez, la Constitución establece una perspectiva de género en la que se reconoce explícitamente que todas las personas deben gozar de los mismos derechos, sin importar su género, a través de los artículos clave, como el artículo 11. Se prohíbe la discriminación de género y en el artículo 66, que garantiza el derecho a una vida libre de violencia. Ecuador sentó las bases legales para una sociedad más inclusiva. Sin embargo, a pesar de este marco jurídico, los retos siguen siendo grandes en cuanto a la implementación efectiva de estas leyes. En los momentos actuales, estos estereotipos de género ya casi no se encuentran consagrados en nuestras legislaciones. El Código Civil ecuatoriano manifiesta con claridad en los siguientes artículos. En el artículo 134, los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. En el artículo 136, los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar en común. Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales. El artículo 138 manifiesta: cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realice actos relativos de tal administración. En el artículo 139, ni la mujer ni el marido necesitan autorización del otro para disponer de lo suyo, por acto testamentario o entre vivos. Tendrán, en general, la misma capacidad como si fueran solteros, por todo lo relativo a sus bienes propios o para manejar negocios ajenos. Sin embargo, pese a que la ley consagra la igualdad de los cónyuges, se puede afirmar que los estereotipos de género fueron impuestos durante muchos siglos bajo el amparo de las leyes, necesariamente sobreviven aún en la mentalidad de las personas. La discriminación de género y la práctica judicial ecuatoriana. A pesar de los avances legales, la discriminación de género sigue siendo una realidad palpable en la práctica judicial del Ecuador. Las mujeres enfrentan barreras significativas cuando buscan justicia en casos de violencia doméstica o femicidio o acoso laboral. El acceso a la justicia no es igualitario. Muchas mujeres encuentran sus casos como minimizados o desatendidos por perjuicios de género. Además, los operadores de justicia, como jueces, fiscales, abogados, a menudo carecen de la capacitación adecuada en perspectiva de género, lo que refuerza las desigualdades y la victimización secundaria. El rol de la sociología en el análisis del derecho de género. Para comprender cómo el derecho pertúa las desigualdades de género, la sociología de derecho es una herramienta fundamental. Esta disciplina estudia cómo las leyes no solo afectan a las conductas de los individuos, sino cómo también reflejan las normas sociales y culturales de la sociedad. A través de la sociología podemos entender cómo un sistema jurídico ha sido históricamente moldeado por estructuras patriarcales y cómo, aún hoy, la ley no siempre actúa en favor de la igualdad de género. A través del análisis crítico de las normas jurídicas, podemos identificar los vacíos y fallas en el sistema legal y proponer cambios que promuevan la equidad entre hombres y mujeres. Los obstáculos de la implementación política de igualdad. Una de las grandes dificultades para lograr la igualdad de género en Ecuador es la resistencia cultural. Aunque las leyes han cambiado, la mentalidad patriarcal sigue presente en muchas partes de la sociedad. Los roles tradicionales de género siguen dictando la forma en que se distribuyen los recursos, los derechos y las responsabilidades. Además, la desigualdad económica es un factor crucial. Las mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, tienen menos acceso a recursos,
que les permitan hacer valer sus derechos. Las políticas de igualdad también se ven obstaculizadas por falta de formación y sensibilización en la perspectiva de género por parte de los operadores judiciales. Importancia de la educación jurídica con perspectiva de género. Para erradicar la exclusión de género en el ámbito jurídico, es fundamental que las futuras generaciones de abogados, jueces y otros operadores de derecho reciban una educación con perspectiva de género. La formación en este campo no solo incluye la capacitación técnica, sino también el cambio de mentalidades. Solo a través de una comprensión profunda de las desigualdades estructurales de género podemos garantizar que las leyes no sean solo texto y papel, sino que realmente transformen la sociedad. El papel de la sociedad civil y los movimientos feministas. Los movimientos feministas y las organizaciones de derechos humanos en el Ecuador han jugado un papel fundamental en la lucha de la igualdad de género. Han sido ellas quienes, a través de años, protestas, exigencias, visibilización de problemas, han logrado avances significativos en la legislación. Sin embargo, la lucha no ha terminado. La sociedad civil sigue desempeñando un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo cambios tanto en leyes como en prácticas culturales que siguen perturbando la discriminación. Como conclusión, Como conclusión, aunque en Ecuador ha avanzado significativamente la protección de los derechos de las mujeres, aún existen barreras estructurales que dificultan la plena igualdad de género. La sociología del derecho nos proporciona una herramienta para analizar y comprender estas desigualdades y proponer soluciones efectivas para poder erradicarlas. No solo basta con un sistema legal inclusivo, necesitamos más una sociedad que comprenda eh, que podemos garantizar los derechos de las mujeres y respetarlos en todos los ámbitos. Esto cambiando la mentalidad de las personas eh, con una formación basada más en el género ante los que se debería dar más jueces fiscales para que puedan mejorar este aspecto. Gracias.